Buenos días, jóvenes del Juan 23. Hoy vamos a iniciar, jóvenes, el tema de la geodinámica terrestre, ¿no? ¿Qué es la geodinámica, jóvenes? La geodinámica es la rama de las ciencias de la Tierra que estudia los agentes o fuerzas que intervienen en los procesos dinámicos de la Tierra, ¿no? Que hace su cambio de estructura tanto interna y externa. La geodinámica, jóvenes, se divide en geodinámica interna y en geodinámica externa. ¿Ya, jóvenes? Cuando me refiero, jóvenes, a geodinámica interna, me refiero a las fuerzas endógenas, o sea, las fuerzas internas que provocan la estructura interna de la Tierra, y la geodinámica externa son los procesos exógenos de la superficie terrestre, ¿no? Que modifican la superficie terrestre externa. Pasemos, jóvenes, a la geodinámica interna, ¿no? La geodinámica interna, jóvenes, son los agentes constructores de los relieves, ¿no? Las montañas, las mesetas, las colinas, ¿no? Y actúan desde el interior de la corteza. ¿Ya, jóvenes? Es, como se dice, ¿no? Modifican estructuralmente la corteza terrestre, pero lo hacen, jóvenes, a través de dos grandes procesos, si te preguntan, ¿ya? Lo hacen entre dos grandes procesos. ¿Ya, jóvenes? Entre el diastrofismo y el, jóvenes, y el magnetismo. ¿Ya, jóvenes? ¿Cómo actúa la geodinámica interna? Para obtener cambios en la corteza terrestre se producen diversos procesos, por si acaso. Ya las corrientes de convención son las que provocan, jóvenes, la famosa geodinámica interna. Entonces, jóvenes, como les dije, ¿no? Son dos grandes procesos que se da la geodinámica interna: el diastrofismo y el magmatismo. El diastrofismo, jóvenes, se llama así porque son movimientos casi imperceptibles. O sea, ¿qué quiere decir, jóvenes? Que son toda fuerza vertical que producen fracturas de las rocas y afectan la extensión considerable, ¿no? Pero no causan mucha deformación. Está relacionado, jóvenes, con el ascenso y descenso de los continentes. Ya, jóvenes, el diastrofismo, también llamado tectonismo, es el conjunto de movimientos internos epirógenos y orógenos que experimentan la corteza terrestre y causan su dislocación y deformación. Como hemos visto, ¿no? Van a ser los orogénicos y los epirógenos. Los orogénesis son los que se originan las montañas, ¿no? En forma horizontal. ¿Ya, jóvenes? Si te preguntan. Y acá dice los de forma horizontal, jóvenes. Y también, jóvenes, son movimientos más violentos, ¿no? Los orogénesis son movimientos más violentos y de tipo regional, debido fundamentalmente a la tectónica de sus capas. Son movimientos, se puede decir, horizontales, jóvenes, que están asociados a los diversos procesos que se producen en los márgenes de las placas continentales, tectónica de placas, donde son materiales que sufren grandes y numerosos cambios en su disposición, que se traducen en deformaciones y desplazamientos. Dan lugar, jóvenes, a la formación, como te dije, de relieves con plegamientos, o sea, de cordilleras, las fallas, jóvenes, que son las que forman las mesetas, ¿no? Y los plegamientos, jóvenes, son los que dan origen a las cordilleras, si te preguntan. ¿No? El plegamiento es semejante al ondulamiento, pero con mayor grado de deformación. Da origen a las cordilleras longitudinales. Un ejemplo, jóvenes, tenemos la coalición de la capa tectónica de Nazca y la capa
la placa de Sudamérica, que dan origen a la cordillera andina y a fosas marinas a lo largo de la costa del Pacífico Sur, por si acaso, jóvenes, ¿ya? Ahora pasemos, jóvenes, a los, ¿no? Si te preguntan, ¿no? Al epirogénesis. Los epirogénesis, jóvenes, permiten el hundimiento o levantamiento en forma vertical, si te preguntan. O sea, son movimientos verticales de ascenso y descenso de la corteza terrestre que afectan a vastas superficies. No deforman la roca, por lo que la infraestructura de la corteza terrestre permanece intacta. Son muy lentos y sostenidos, ¿no? Se trata de movimientos de compensación que indican jóvenes especialmente en la distribución de la terrestre y de la marina. Dan lugar también a la formación de continentes, plataformas, escudos y tablazos, los movimientos epirógenos. ¿Ya, jóvenes? También hay que, ¿no? Hay que presentar, ¿no? Que los movimientos pirógenos también tienen fisuras, ¿no? Que son una, se podría decir, ¿no? Una estructura extensa a la que puede llegar a ser un conducto que sirve para el paso de la lava, que forma un vasto, ¿no? De meseta, jóvenes, como dije hace un momento, ¿no? Que originan las vetas minerales, o sea, forman mesetas. Pero Juan, antes de ir al vulcanismo, hay una teoría sobre el, sobre el diastrofismo, ¿no? Que se llama la teoría de la isostasia. La isostasia, jóvenes, es fundamental para el relieve terrestre. Es la condición de equilibrio que presenta la superficie terrestre debido a la diferencia de densidad de sus partes. Se resulta en movimientos verticales y pirógenos y está fundamentalmente en el principio de Arquímedes, ¿se acuerdan, jóvenes, de este gran filósofo? El equilibrio isostático puede romperse por un movimiento tectónico o el deshielo de la capa de hielo, ¿no? Eso en el punto, jóvenes, del diastrofismo. Pasemos al vulcanismo, jóvenes. El vulcanismo es un proceso por el cual se produce el desplazamiento del magma desde el interior hasta el exterior. Hay dos tipos, jóvenes, de vulcanismo. El vulcanismo extructivo, de jóvenes, y el vulcanismo intrusivo. El vulcanismo, jóvenes, extructivo es el magma que sale a la superficie a través del conducto llamado volcán. El vulcanismo intrusivo, el magma no logra salir a la superficie, entonces se solidifica en las partes superiores de la litosfera, que lo hemos visto la semana pasada. Ya, jóvenes, eso lo hemos visto mayormente la clase pasada. Ahora vamos a ver otro punto, jóvenes, en la tectónica de placas, ¿no? Esta teoría, jóvenes, de la tectónica de placas fue fundamentada por Henry Haynes, Tuso Wilson y Morgan Beer, que afirman que la corteza de la Tierra está formada por un enorme mosaico de placas que se desplazan sobre el manto fluido, o sea, sobre la astenosfera, ¿se acuerdan? Dada que las placas, jóvenes, se desplazan sobre la superficie finita de la Tierra y estas interactúan con unas y otras a lo largo de sus fronteras y sus límites, jóvenes. Dice que provocando una intensa deformación en la corteza terrestre y en la litosfera de la Tierra. ¿Ya, jóvenes? Entonces, cuando hablamos de tectónica de las placas, hablamos sobre la formación y destrucción y el continuo movimiento de la corteza terrestre. Pero también hablamos, jóvenes, que provocan la actividad sísmica en los límites de las placas. Pueden ser fosas oceánicas o dorsales oceánicas. Las fosas, jóvenes, oceánicas destruyen la litosfera. Ya se te preguntan, ¿no?
en subdicción. En cambio, jóvenes, las dorsales oceánicas crean la litosfera mediante erupciones volcánicas. Y ahí podemos ver, jóvenes, un ejemplo.